Hoy dedicamos este espacio para tratar la situación del fundador de Wikileaks, Julian Assange, que se encuentra encarcelado en la prisión británica de alta seguridad de Belmarsh, a la espera de su posible extradición a Estados Unidos. En territorio estadounidense enfrenta cargos por violar presuntamente la ley de espionaje a raíz de la revelación de información clasificada sobre las actuaciones de Estados Unidos en la guerra de Afganistán e Irak. De ser condenado, podría asumir más de 170 años de cárcel. Y para analizar este caso, hablamos con el juez español Baltasar Garzón, quien ejerce como coordinador de la defensa internacional de Julian Assange. También nos acompaña en nuestra mesa de trabajo Rosa Pérez Masdeu. Rosa, bienvenida. Feliz mañana de lunes. Buenos días, Raúl. Señor Garzón, un placer saludarle. Quisiera empezar preguntándole por qué defiende usted que el señor Julian Assange es objeto de una persecución política por parte, sobre todo, de Estados Unidos. Porque es evidente que Estados Unidos está aplicando extraterritorialmente una legislación por primera vez en la historia a un periodista extranjero que ha publicado fuera de Estados Unidos y que en ningún caso se puede probar que ha tenido acceso a información sensible extraída por él de ningún tipo de organismo, servicio de inteligencia, etc. Aparte de esto, todo el desarrollo de este proceso está claramente motivado por política y por acciones políticas, como se ha demostrado con la interferencia constante y permanente de los servicios de inteligencia en todo lo que ha sido el periodo en el que Julian Assange estuvo refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres y las interferencias respecto del propio equipo de defensa. Ahora, señor Garzón, le pregunto, ¿cómo cree que será el juicio de Julian Assange en el caso de ser extraditado a Estados Unidos? Resulta evidente para la defensa que el trato no puede ser ni independiente ni igualitario porque hay una serie de prejuicios establecidos contra Julian Assange que han sido manifestados reiteradamente por autoridades norteamericanas del más alto nivel y por tanto diplomáticos como senadores, como congresistas, en las que incluso algunos pedían la aplicación de la pena de muerte respecto de Julian Assange. No hemos tenido acceso al material de defensa en un proceso que lleva ya casi 12 años ante un gran jurado bajo las más estrictas medidas de secreto. Por tanto, la situación de Julian en un proceso en Estados Unidos sería altamente improbable que respondiera al principio de igualdad y de proporcionalidad y de un proceso con las debidas garantías. Y precisamente en relación a este proceso que podría enfrentar Julian Assange en Estados Unidos, fue precisamente el Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo el mandato del expresidente Trump, quien imputó a Assange los cargos por supuesta violación de la ley de espionaje. ¿Ustedes esperaban que con la llegada de un demócrata a la Casa Blanca, particularmente de Joe Biden, Estados Unidos retirara estos cargos? No esperábamos. De todas formas, sí solicitamos, como han hecho muchas personas, instituciones, organizaciones humanitarias y de derechos humanos, que hemos pedido que eso ocurriera, pero la esperanza no era exactamente un elemento que jugara a nuestro favor. Se trata de los servicios de inteligencia y en un país como Estados Unidos tienen mucha fuerza los mismos y se trata de una agresión a un periodista que no tiene demasiada explicación si no es motivada por esa acción de estos servicios. Y sea una administración u otra, el tema de inteligencia en Estados Unidos es casi tabú para todos y tienen el mismo desarrollo y aplicación.
Nosotros creo que hemos acreditado esa persecución y esa actuación ilícita por parte de los propios servicios de inteligencia, no ya en lo que es el contenido de las publicaciones de Wikileaks, sino en el propio desarrollo del ejercicio de defensa de Julian Assange durante el periodo de los 7 años que estuvo en la Embajada de Ecuador en Londres. De modo que, a pesar de todo esto, sigue adelante el proceso, cambiando normas, cambiando la petición inicial, que era de un solo cargo, luego se aumentó a 17 más, en fin, toda una serie de circunstancias que no auguran precisamente que haya un cambio en la administración, sea uno u otro el ocupante de la Casa Blanca. Claro, precisamente en este aumento de los cargos que justo ahora comentaba. Por ahí 2013 la prensa estadounidense reveló que el Departamento de Justicia de Estados Unidos no sabía cómo imputar al señor Assange a los cargos por espionaje y no hacerlo al mismo tiempo contra los medios de comunicación que revelaron en ese momento también las informaciones de Wikileaks, como el New York Times, sin ir más lejos. ¿Cómo es que ahora sí han podido hacer esta diferencia? Y también aprovecho para hacerle otra pregunta en esta misma formulación. ¿Qué opina de la posición adoptada por estos grandes medios de comunicación que en su momento colaboraron con Wikileaks? ¿Qué postura tienen ahora mismo ante la posible encarcelación del señor Assange? Esta es una de las grandes paradojas de este procedimiento. Al fin del día, Julian Assange y Wikileaks lo que hizo fue difundir una información que había llegado a sus manos, y lo hizo con todas las garantías y a través de medios masivos de difusión. Los principales periódicos del mundo se hicieron eco y coadyuvaron de forma proactiva a la difusión de la misma y nunca han sido molestados. La respuesta está en que, evidentemente, un ataque judicial auspiciado con pruebas más que discutibles y obtenidas por mecanismos bastante irregulares, sería prácticamente imposible que se aceptara a periódicos como el New York Times, Washington Post, o como El País, o como Le Monde. Evidentemente esto no hubiese sido posible. Finalmente han ido frente al elemento más débil de la cadena. Y sí hay que, desde mi punto de vista, hay que hacer una crítica bastante profunda a esos mismos medios que en un momento determinado arguyeron o dijeron que, bueno, que Julian había puesto en peligro algunas de las fuentes. Eso se ha comprobado que no es verdad, nunca antes, y la prueba está en el propio carácter de Julian Assange y cómo hasta el día de hoy se ha negado a poner en riesgo ningún tipo de esas fuentes, y demuestra su fortaleza, tanto psíquica como física, ante un proceso en el que se le ha dejado bastante solo por parte de estos grandes medios. No ha habido grandes campañas a favor cuando, desde nuestro punto de vista, es Sí, lo escuchamos, señor Garzón. se quedó colgado. Sí, lo estamos escuchando, señor Garzón. Sí. Cuando desde nuestro punto de vista es uno de los casos más flagrantes de ataque a la libertad de expresión. Claro, ahora yo también voy con una pregunta, señor Garzón, y es que en una primera instancia la jueza británica Vanessa Breitzer rechazó la extradición por considerar que había un riesgo de que el señor Assange se suicidara si era extraditado a Estados Unidos. Luego, Washington apeló esta decisión presentando las garantías de encarcelamiento que la justicia británica ha aceptado, también validando así la extradición ahora en manos de la secretaria del Interior británica. Le pregunto cuáles son estas garantías presentadas por Estados Unidos y si las consideran ustedes suficientes. Además, ¿cómo está la salud mental del señor Assange? Empezando por la última parte de su pregunta, una persona que lleva privada de libertad en una situación como la que está Julian Assange desde el 19 de junio de 2012, además del periodo que ya había estado en prisión, los 3 meses en Inglaterra,
hasta el día de hoy no puede estar ni física ni psíquicamente o psicológicamente en plenas funciones, ¿no? Porque la situación ha sido de una tensión impresionante, sin acceso a médicos, sin posibilidad de ver la luz del sol, etcétera. Y hoy día sigue en una situación de extremada opresión en una cárcel como es la de alta seguridad, o durante mucho tiempo la cárcel de alta seguridad de Belmarsh, conocida como la Guantánamo británica, y en unas condiciones también muy graves. De modo que es muy difícil asumir que esa situación se vaya a prolongar mucho tiempo. Por esto la juez inicial de primera instancia dijo el riesgo o aludió al riesgo de posible suicidio en Estados Unidos y no entró a valorar ninguno de los otros temas. Ahora se dan estas garantías por parte de Estados Unidos, pero lo cierto es que en reiteradas ocasiones esas mismas garantías ofrecidas en un proceso de extradición de una forma muy oportunista, por cierto, pues después se incumplen. Una vez que la persona es entregada a los Estados Unidos, el sistema judicial norteamericano guarda bastante poco respeto a las condiciones expuestas por la concesión o por el país que ha entregado a la persona. Estamos en una fase que el ministro del Interior, del Home Office, tiene que decidir si entrega o no entrega. De todas formas, no ha terminado la lucha por la libertad de Julian Assange y por la no extradición, y la vamos a continuar. Y, señor Garzón, un poco para volver a la raíz de lo que ha sido todo este proceso, le quería preguntar finalmente qué papel ha tenido la investigación abierta en Suecia y cerrada finalmente por la supuesta agresión sexual cometida por Julian Assange. Finalmente, ¿cuál ha sido el papel de esta investigación en todo el desencadenamiento de los acontecimientos posteriores? El papel, desde el principio lo vimos claro, era meramente instrumental. Era un mecanismo para facilitar la extradición o una reextradición desde Suecia a Estados Unidos, o por los acuerdos entre ambos países. Y nosotros siempre dijimos desde el principio que estábamos a favor del juicio a Julian Assange por los temas, por las denuncias formuladas que después se demostraron que no eran tales, y había pruebas suficientes para acreditar que era claramente un montaje, y decayó la imputación, y a pesar del esfuerzo que nosotros hicimos para que fuese adelante, pero claro, con unas garantías mínimas de no reextradición y no entrega a Estados Unidos, y esas son las que nunca se dieron. Por tanto, fue meramente instrumental, como después se ha comprobado. Y lo que sí hemos comprobado también y demostrado, y actualmente está en investigación en la propia Audiencia Nacional, en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional Española, que es cuál ha sido la incidencia de los servicios de inteligencia estadounidenses en colaboración con la empresa de seguridad española que prestaba esa seguridad en la Embajada de Ecuador en Londres. Hay evidencias abrumadoras de la entrega de información sobre Julian, sobre lo que se hacía, sobre los documentos, sobre la estrategia de defensa, etcétera, etcétera. Y eso también se va a poner, ya se ha puesto de manifiesto ante la justicia británica, y tendrán que entrar a valorar esas circunstancias. Sí, ya para finalizar esta conversación, señor Garzón, le quería preguntar las posibilidades que creen tienen ustedes para ganar este caso. Pues mire, yo creo que todavía hay jueces en Berlín, como dice es la anécdota de Federico el Grande, ¿no? Todavía hay jueces en Gran Bretaña, y esperemos que en algún momento entren en el fondo de la cuestión, que es la libertad de prensa, la libertad de información, la desproporción de las actuaciones, la incidencia de los servicios de
inteligencia, la exacerbación de medidas en contra de este periodista, y que todo esto, que es el fundamento de nuestra defensa y que todavía no ha entrado en ello la Hague Court, porque solamente entró a definir si había riesgo o no de suicidio y de que el trato sería amable en Estados Unidos, se tiene que ver. Por tanto, se tienen que agotar. Primero vamos a ver lo que dice el Home Office, cuya decisión también puede ser recurrida. Después plantearemos todos y cada uno de los argumentos para que también sean valorados ya el fondo del asunto. Y no olvidemos que Gran Bretaña forma parte del Consejo de Europa y, por tanto, está sometida a la doctrina y al enjuiciamiento, en su caso, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en donde, sin lugar a dudas, plantearemos el caso con la intención de que se analice de una vez el fondo de la cuestión, y es la agresión a derechos fundamentales, entre ellos el de la libertad de información y acceso a la información. Claro. Señor Garzón, gracias por su tiempo, por estar con nosotros en Directo América de France 24 para hablar sobre todo de este caso del fundador de Wikileaks, Julian Assange. Para nosotros fue un gusto haber conversado con usted, Rosa. Muchas gracias por compartir toda esta información con nosotros. Le garantizamos que desde aquí vamos a seguir muy de cerca este caso.